Ok. Vamos vamos a usarlo así. Ok, fíjense, hoy vamos a hablar entonces, como comenté, de la quinta generación y bueno, y por supuesto, qué viene después de esa quinta generación en la escuela austríaca, ¿no? Primero, el entorno, ¿no? La semana pasada nosotros habíamos hablado de Hayek, ¿ok? Y dijimos que Hayek fue ¿cómo se llama? Uno de los actores de la diatriba famosa que se hizo en los años 30 sobre el segundo libro de Keynes, que es el libro del Tratado del Dinero, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, desde esa diatriba que en términos muy prácticos parece que la perdió Hayek, ¿ok? Y digo esto que en términos muy prácticos parece que la perdió Hayek, ¿ok? Porque Hayek nunca contestó la crítica que le hizo Sraffa, ¿ok? Sobre el libro de precios y producción, ¿ok? Por lo cual la mayor parte de los economistas ingleses, ¿ok? Que fue donde quienes tuvieron acceso más directo a esta discusión, que como comenté también, no se hizo de manera viva, o sea, no se hizo en ningún auditorio, sino que se hizo por la vía de artículos, ¿ok? Más bien reseñas que publicaron primero Hayek, después Keynes, después Hayek y luego Sraffa, ¿ok? Y luego Hayek y luego Sraffa de nuevo y ahí se paró, ¿no? Y bueno, y además de eso, una intensa discusión epistolar entre Hayek y Keynes, ¿ok? Que bueno, que si uno la lee, ¿ok? Uno no termina pensando que efectivamente lo perdió Hayek, ¿no? Sino que ahí como que hubo un problema de poco entendimiento por el lado de Sraffa, de qué es lo que estaba haciendo Hayek, y también un poco de poco entendimiento de Hayek en el sentido de que Sraffa era un ricardiano, y creo que este, lo, lo, lo más contradictorio para un austríaco es que precisamente un ricardiano le gane la partida, ¿no? O sea, eso es lo más contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, la no respuesta de Hayek hace que la escuela caiga en un olvido terrible, ¿ok? De hecho, a partir de allí solamente quedan dos personajes, ¿ok? Que son Hayek y Mises, ¿ok? Y bueno, y un tercero en discordia que es Ludwig Lachmann, ¿ok? Que había sido alumno de Hayek, ¿ok? O sea, Lachmann había participado en el seminario de Mises en Viena en los últimos años, ¿ok? Pues Lachmann, bueno, ya lo vamos a comentar, ¿no? Y luego, por supuesto, Mises se va primero a Suiza y después se va luego a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos él reabre el seminario, ¿ok? Y a ese seminario llegan dos personajes, ¿no? Que son Murray Rothbard y Israel Kirchner, ¿no? Entonces, esos tres personajes que son Lachmann, Rothbard y Kirchner son los que van a formar parte de esa sexta, ¿cómo se llama? La sexta generación, ¿no? Esta foto que yo siempre he dicho que desmerece un poco de Lachmann, ¿ok? Este, eh, eh, creo que fue la única que conseguí, ¿no? ¿Okay? Lachmann nace en 1906, muere en 1990, ¿ok? Es un personaje bien curioso, ¿no? ¿Okay? De hecho, es un judío alemán, ¿okay? Que estudia con Sombart, inicialmente estudia con Sombart, ¿ok? Por lo cual tiene raigambre historicista, ¿ok? Bueno, como casi todos los austríacos, ¿no? Que yo dije antes que la escuela histórica tenía mucha influencia en el sentido de que también había sido la cuna en la que nace la escuela austríaca, ¿no? Y bueno, y por el interés en la concepción austríaca, que eso no lo ve con Sombart, ¿ok? Sombart, yo creo que lo comenté cuando estábamos hablando de la segunda generación, ¿ok? Y del conflicto del método, era originalmente marxista, ¿no? Ok, de hecho, Sombart es elogiado por, por Engels. Ya Marx estaba muerto cuando Engels hace este comentario. Engels dice
que el único economista en Alemania que entiende la economía marxista es Sombart, ¿no? Entonces Sombart inicialmente era marxista, pero él va a cambiar radicalmente cuando estudie con, con Schmoller, que es el líder de la nueva escuela histórica. Y bueno, y él va a ser el heredero, ¿no? Cuando muera Sombart, él se va a quedar, cuando muera eh, Schmoller, él se va a quedar con el liderazgo de la escuela, ¿ok? Y de hecho era uno de los economistas alemanes más prestigiosos, ¿no? ¿Ok? Y voy a ponerse prestigioso entre comillas porque en realidad eh, este, eh, eh, Mises lo trata muy mal en un libro que se ha traducido al castellano como Autobiografía de un liberal, ¿ok? Y yo creo que Mises, aunque suene resentido en esa crítica que le hace a Sombart, creo que tiene bastante razón, ¿no? ¿Ok? De hecho, él dice que ni una sola hoja de lo que haya escrito Sombart en su vida lo distingue como un buen economista, ¿no? Yo creo que tiene razón, aunque suene duro, ¿no? ¿Ok? Sombart es un tipo que yo comenté que él es el que, el, el que, el que induce en en Schumpeter la idea de la destrucción creativa, porque en realidad la idea es de Sombart, ¿ok? Y, y también la visión que tiene Schumpeter del empresario es una visión muy sombartiana, ¿no? De hecho, Sombart creía que el, el arquetipo de un empresario era un judío, ¿no? ¿Ok? Por lo cual creo que cuando Lachmann estudió con él, Sombart lo veía con esos mismos ojos medio racistas que tenía, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y Sombart va a ser el hombre que va a contribuir a que el historicismo se mantenga como, como primera alternativa en teoría económica durante la época de la República de Weimar, ¿ok? Y incluso en el nacionalsocialismo, ¿no? Porque inicialmente Sombart forma parte del partido nazi y las primeras ideas económicas que se aplican en, en, en el mundo de la Alemania nazi están muy asociadas a la escuela histórica alemana, ¿no? Y de hecho el desastre que ocurre en Alemania, bien sea por el lado de la hiperinflación y bien sea también por el lado del nazismo, ¿ok? Se le puede atribuir seriamente a la escuela histórica, ¿no? ¿Ok? O sea que son cosas que irremediablemente están vinculadas a la escuela histórica, ¿no? Bueno, pero Lachmann siente que él no está completamente contento con lo que él ha aprendido de Sombart y esa es la razón por la cual él empieza a leer a Max Weber, ¿ok? Y empieza a leer a, a Carl Menga, ¿ok? Y entonces él siente interés por la escuela austríaca y eso es lo que lo lleva a él a irse a Viena, ¿ok? Y a entrar en el seminario de Mises, ¿no? ¿Ok? De hecho, después, mucho más adelante, cuando ya Lachmann esté un poco mayor, Lachmann va a decir que los tres libros más importantes en economía son el libro de Max Weber, que se llama Economía y Sociedad, ¿ok? El libro de Menger, que es Principios de Economía Política, y la acción humana de von Mises, ¿no? O sea, él le parece que esos son los tres libros fundamentales, ¿no? Y bueno, y es bastante sonoro, ¿no? Porque él fue alumno de Mises en el seminario por muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que fueron como unos 6 meses que él fue alumno de Mises, ¿ok? Sin embargo, fue un alumno mucho más compenetrado con Hayek, ¿ok? Él viajó con Hayek a Londres, o sea, cuando Hayek recibe la invitación para ir a la London School, él se lleva a Lachmann, ¿ok? Entre otras razones, creo que se lo lleva porque él supone, ¿ok? Que es el origen judío de Lachmann, lo puede meter en problemas como efectivamente lo debió haber metido si se hubiese quedado en Viena, ¿no? ¿Ok? O sea que hubiese sido uno de los candidatos a irse a un campo de concentración sin chistar, ¿no? ¿Ok? Entonces, él
se convierte allá en Londres en el asistente de Hayek, ¿ok? Y además su estudiante de doctorado, ¿no? Porque Lachmann va a hacer el doctorado con Hayek, ¿ok? De hecho, es el único alumno que le va a quedar a Hayek una vez que acabe la diatriba, ¿no? Porque cuando acaba la diatriba, casi todos los alumnos que estaban haciendo el doctorado con Hayek lo abandonan, ¿no? Le dicen que ya no quieren hacer la tesis con él y cambian de objetivo, ¿no? Entre ellos hay un chico que se llama George Shackle, ¿ok? Que es muy amigo de Lachmann, ¿ok? Que es un keynesiano, ¿ok? Que estaba haciendo el doctorado con Hayek y que renuncia a ser, a ser tutoreado por Hayek, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él, una vez que acaba la diatriba, él es el que dice que en Londres en ese momento solamente quedábamos Hayek y yo, eso lo dice Lachmann, que no éramos keynesianos. El resto todo era keynesiano, ¿no? Todo el mundo se había vuelto keynesiano después de la diatriba, ¿ok? Y bueno, y cuando la diatriba termina, al poquito rato, se publica la teoría general y la teoría general atrae mucho la atención, ¿ok? No porque haya sido un libro fundamental, ¿ok? O sea, y yo ahí los invito a que lean, si quieren leer la teoría general, que la lean, ¿ok? Es más, ese es uno de los libros más leídos por el profesor que les está hablando, ¿ok? Es un libro que los puede atrapar, ¿no? ¿Ok? Y de hecho a mí me atrapó, ¿ok? Y yo originalmente fui muy keynesiano, ¿ok? Pero poco a poco me fui dando cuenta de que había serios problemas en el libro, ¿ok? Que, que hacen que no sea lo que uno se imagina, ¿no? ¿Ok? Y bueno, Hayek, una de las cosas que decide es que él no va a criticar el libro de la teoría general, ¿ok? Porque me imagino que él se sentía muy mal con lo que había ocurrido con la diatriba, ¿ok? Porque él se sentía manipulado, ¿ok? Porque efectivamente no hubo crítica o no hubo respuesta a sus críticas con respecto a al Tratado del Dinero, sino que las respuestas fueron críticas a los trabajos de Hayek. ¿Ok? Entonces creo que eso a Hayek no le gustó, le dio mal sabor y por esa razón también él se niega a hacer comentarios de la teoría general. ¿Ok? Creo que eso fue malo para la escuela también. Creo que si él hubiese puesto sus puntos sobre la CIE en el tema de la teoría general, creo que la teoría general no hubiese logrado el despliegue que logró. ¿Ok? Bueno, cuando Lachmann termina de estudiar y Hayek se va a los Estados Unidos en el año 47, Lachmann se va a Sudáfrica, ¿ok? Y él va a ser profesor en una universidad que se llama la Universidad de Witwatersrand, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama? En Sudáfrica. Y bueno, y ahí va a ser profesor y normalmente esas es las materias que dan los profesores de austríaca, están asociadas a la historia económica, a la historia del pensamiento económico y a las finanzas, ¿no? O sea que es una cosa sorprendente, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho porque yo sin ser austríaco hacía esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que ese sea las materias que los profesores de austríacos dan, ¿no? Y esas son las materias que va a dar Lachmann en Londres, perdón, en África, ¿ok? En Sudáfrica. Y bueno, y después cuando ya Lachmann esté un poco mayor, ¿ok? Y Mises esté de retirada, ¿ok? Cuando Mises decide que ya está bueno, que yo no voy a seguir dando clases, entonces Kirchner, que es uno de los alumnos de Mises, le va a solicitar a Lachmann que viaje a Nueva York, ¿ok? Y Lachmann va a participar en el seminario que originalmente fundó Mises en NYU, que después dirige Kirchner, ¿ok? Y que Kirchner era ayudado por Mises en ese seminario. Cuando Mises se retira, el Lachmann va a ir todos los semestres, o sea, todos los años va a ir un semestre a NYU a trabajar con Lachmann, ¿okay? A contribuir al desarrollo
los jóvenes que estaban iniciándose, que van a ser los jóvenes de la séptima y octava generación, ¿no? Entonces, él los va a conocer, ¿ok? Y esos alumnos van a ser técnicamente los, o esos economistas van a ser los alumnos de, de Lachmann, de Kirchner y por un tiempo van a ser los alumnos de Mises, ¿no? Y por eso es que la importancia de Mises en la escuela austríaca, ¿no? Bueno, uno de los tres, ¿ok? El otro personaje que forma parte de la segunda, de la sexta generación es Rothbard, ¿no? Y aquí hay una cosa un poquito compleja, ¿no? Que hay que explicar, ¿no? Primero, Rothbard nace en 1926, muere en 1995, ¿ok? O sea que muere un poquito después que Lachmann muere, ¿ok? Es un judío agnóstico, ¿ok? Muy radical, ¿ok? De hecho, él, sin ser austríaco, tenía problemas ya, ¿ok? De hecho, él hace el doctorado con Dorfman, él no lo hace con Mises, ¿no? Dorfman es un profesor que da clases en los Estados Unidos, ¿ok? Y bueno, y curiosamente, uno de los jurados de la tesis doctoral de Rothbard es amigo de la casa de los Rothbard, ¿no? Los Rothbard son unos judíos que viven en Manhattan, ¿ok? Y bueno, el papá de Rothbard era agnóstico, ¿ok? O sea, no, no son judíos practicantes, pues, sino que son judíos, igual que Mises, ¿ok? Judíos agnósticos, pues, gente que probablemente no cree definitivamente en ninguna religión, ¿ok? Pero que son judíos de origen, pues, ¿ok? Entonces, bueno, el papá es el que le va a enseñar a Rothbard a ser tan crítico, ¿ok? Tan, este, tan, eh, ¿cómo se llama? Tan crítico de lo de lo que normalmente la gente admite como cierto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, uno de los jurados de la tesis de él, que es amigo de casa, ¿ok? Se ha negado a a discutirla, ¿no? Y la tesis de él va a pasar meses, perdón, años en el escritorio de este profesor, que es amigo de la casa, ¿ok? Y él no quiere discutirla, ¿no? Parece que él no se siente muy contento con la tesis, ¿ok? Y no estuvo eh, propenso a aceptarla para que hubiese discusión, ¿no? Después este economista, yo no recuerdo ahorita el apellido de él, ¿ok? Va a renunciar a la universidad porque se convierte en asesor del gobierno de Truman, ¿ok? Y, y bueno, eso va, perdón, de Truman, no, de Eisenhower, ¿ok? Entonces él va a renunciar a la universidad y al renunciar a la universidad, entonces él renuncia también a ser jurado de la tesis de Rothbard, ¿ok? Y entonces el profesor Dorfman, que es el tutor, organiza la selección de un nuevo jurado y efectivamente se discute la tesis de Rothbard y Rothbard termina siendo doctor en economía. ¿Ok? Ojo que él tiene dos doctorados, ¿no? Tiene su doctorado en economía y tiene un doctorado en matemática, porque originalmente Rothbard es matemático también. ¿Ok? O sea que no es otro caso de persona que sabe de matemática y que termina pensando que la matemática no sirve para explicar la economía, ¿no? Sin embargo, él ya había terminado esos dos doctorados, ¿no? ¿Ok? Y cuando Mises abre el seminario en NYU, ¿ok? Él escucha de este personaje eh, austríaco, ¿ok? Que habla muy extraño el inglés, ¿ok? Y él quiere oír clases con él, ¿no? Entonces él se inscribe en el seminario de NYU, ¿ok? En el seminario que abre Mises para oír las clases de este señor tan extraño, ¿no? ¿Ok? Entonces eso va a inspirar a Rothbard y lo va a terminar convirtiendo en austríaco, ¿no? Ahí él se convierte en austríaco y él va a escribir un libro que se llama Man, Economy and State, ¿ok? En inglés se llama así, se ha traducido al castellano así como está escrito, ¿ok? Hombre, Economía y Estado, ¿ok? Se llama así el libro, ¿ok? Se consigue, ¿ok? Tengo entendido que en la librería de Se Dice lo vende, ¿ok? Lo venden, ¿ok? Y bueno, ese libro, ¿ok? Que es bastante interesante, ¿ok? Pudiera usarse para estudiar escuela austríaca, ¿no? Para estudiar los fundamentos teóricos de la escuela austríaca, igual que el libro de Fomises, ¿no? De la acción humana, ¿no? O sea que los dos se podrían usar
indistintamente, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí hay una posición que es bien extraña, ¿no? O sea, los austríacos no somos anarquistas, ¿ok? De hecho, Mises no fue nunca anarquista, ¿ok? Mises escribió un libro que se llama Liberalismo, el, ¿cómo se llama? El enfoque clásico, ¿ok? Que lo escribe estando todavía en Viena, ¿ok? En ese libro él comenta que el anarquismo es un idealismo, ¿no? Y que no tiene asidero en la realidad, que no va para ningún lado, ¿ok? Y que él no comulga con esa posición, ¿no? ¿Ok? Entonces, sin embargo, Rothbard se declara anarcocapitalista, ¿no? O sea, que él es anarquista y Profesor, capital. Ajá. disculpe, ¿cuál sería la diferencia entre anarquismo y liberalismo para los economistas? Bueno, para un economista no, para cualquier persona, ¿no? El anarquismo es la expresión utópica de una organización en la cual el individuo es el centro de las decisiones, ¿no? ¿Ok? Eh, pero ¿cómo se llama? Es una conformación utópica, ¿no? O sea, es imposible, es lo que dice Mises, ¿ok? Que eso es imposible, eso no va para ningún lado, pues, ¿ok? Eso es como el comunismo, pues. Comunismo es una utopía, ¿no? ¿Ok? O sea, ustedes nunca van a conseguir ninguna organización que sea comunista, ¿ok? Porque es una utopía, ¿no? Es igual que el anarquismo, pues. ¿Ok? Eso lo aprendí yo siendo un poco menos joven, ¿no? Porque yo cuando fui joven, ¿ok? Y yo ahí tengo que confesar algo, ¿no? O sea, papá, que en paz descanse, era comerciante, ¿no? Y eso lo obligaba a él a tener relaciones con un montón de gente, ¿no? Entonces ahí yo tuve la oportunidad de conocer mucha gente judía, ¿ok? De la cual me siento muy contento de haberlos conocido, ¿ok? Es más, de hecho, uno de esos judíos, Mauricio Weissman, fue el que me enseñó a hablar el poco alemán que yo hablo, ¿no? ¿Ok? El poco que me acuerdo, ¿no? Porque ya yo no hablo casi alemán, dado que no tengo con quién hablarlo, ¿no? ¿Ok? Pero el que me lo enseñó fue Mauricio Weissman, que era amigo de papá, ¿no? Y yo le tengo un cariño increíble a ese viejo que murió ya hace más de 20 años, ¿no? ¿Ok? Este, eh, También ahí conocí muchos anarquistas, ¿no? Muchos anarquistas Profesor, españoles. profesor, una pregunta. ¿Ha visitado Alemania? Nunca, ¿ok? Yo nunca he ido a Okay. Europa, doctor. ¿Ok? Esa es una de las cosas que tengo que hacer antes de morirme, ¿ok? Yo quiero conocer Europa, quiero conocer Turquía, quiero conocer el Medio Oriente, que es el origen de mi familia, yo no lo conozco, ¿ok? Quiero conocer el Oriente Extremo también. Yo quisiera conocer China, ¿no? ¿Ok? Yo quisiera conocer Rusia también, ¿ok? Pero este, yo creo que cuando tuve la oportunidad no tuve el tiempo, ¿ok? Y cuando ahora no tengo plata, y espero tener plata algún día para poder hacer esas cosas, ¿no? Yo espero tenerla, ¿no? ¿Ok? Pero cuando tuve la oportunidad no tuve el tiempo de hacerlo, pues tenía que estudiar o tenía que trabajar, no pude hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Yo conocí muchos anarquistas españoles, ¿no? ¿Ok? Y de hecho a mí me gustaba mucho la idea anarquista, ¿no? De joven, ¿ok? Siendo un muchacho, me gustaba mucho más que el comunismo, ¿no? ¿Ok? Es más, mi papá llamaba a estos anarquistas comunistas, ¿ok? Porque era lo que normalmente se hacía en el siglo XIX y en el XX, ¿no? Confundir el anarquismo con comunismo, ¿no? ¿Ok? El anarquista no es comunista, ¿ok? Y esa es la razón por la cual en la tercera internacional, no, en la segunda internacional, se pelean Marx y Bakunin, ¿ok? Porque no hay ninguna relación entre anarquismo y capitalismo, ¿no? Este, yo, yo lo asocio a una cosa muy particular, ¿no? El comunista es un tipo que cree que la comunidad está por encima del individuo y del Estado, ¿no? El comunista de verdad, ¿ok? No los marxistas son todos unos estatistas, pues, ¿ok? Es más, de hecho, la dictadura del proletariado es una organización que nunca puede llegar al comunismo, porque es una organización que exacerba el Estado, ¿ok? Un verdadero comunista es un tipo que cree que la comunidad está por encima del Estado, ¿ok? El tipo que cree en la dictadura del proletariado, ¿ok? Es un tipo que cree que el Estado está por encima de la comunidad y no se puede voltear la tortilla después que ya tú estás cocinándola por ese lado, pues, ¿ok? O sea, no la puedes voltear.
¿Okay? Y bueno, y el anarquista es un tipo que cree que el individuo está por encima de la comunidad y del Estado. ¿Okay? Por lo cual el anarquista es contrario al comunista, ¿no? ¿Okay? Por eso es que Marx y Bakunin se pelean amargamente, ¿no? Y hay esa disputa en la Segunda Internacional y los sindicatos pasan a ser anárquicos y no marxistas. ¿Okay? Esa es la verdadera historia de ese libro. Y bueno, el anarquismo no es liberalismo, ¿ok? Pero sería el liberalismo extremo, ¿no? Porque el liberalismo quiere un Estado pequeño, pero quiere un Estado. O sea, ustedes tienen que tener una organización, ¿ok?, que preserve los derechos de los individuos, ¿ok?, para que los individuos funcionen adecuadamente. ¿Ok? Por lo cual el anarquismo es imposible, ¿no? El anarquismo es una utopía, ¿ok? Y eso hay que entenderlo claramente, ¿no? O sea, Claro, entonces el anarquismo ocurriría cuando el Estado desaparece, por eso es una claro, utopía. cuando tú llevas el individualismo a la última consecuencia, ¿no? A la máxima expresión, ¿ok? Eso sería el anarquismo, pero llevar el individualismo a la máxima expresión, ¿ok?, es imposible porque somos seres humanos, pues. O sea, al final yo voy a querer imponer mis condiciones y otro va a querer imponerlas y esto va a terminar en una guerra, pues, ¿ok? Porque el anarquismo no es posible, pues. O sea, eso de que no hay un árbitro que diga, no, mira, ya va, espérate un momentico, aquí el que tiene la razón es fulanito de tal y no sustanito de cual, ¿no? ¿Ok? Eh, esa organización que se llama Estado es necesaria en la sociedad, nos guste o no nos guste. ¿Okay? Entonces, la visión anarquista es una visión utópica, ¿okay?, que no tiene asidero. ¿Okay? Y ojo, a mí quien me dio esa lección fue un anarquista. ¿Okay? Un anarquista español, papá de una señora amiga de mi esposa. ¿Okay? Que yo lo conocí en los últimos años, ¿no? Y yo le confesé que yo tenía una afinidad terrible por el anarquismo y él me dice, mira, el anarquismo es precioso, me dice él. No hay nada más precioso que imaginarse que el ser humano puede vivir en una sociedad anárquica. Pero eso es un imposible, Daniel. O sea, piénsalo, me dice él, piénsalo. Si nosotros llegáramos a hacer eso, tú y yo nos pelearíamos, ¿ok?, por imponer nuestras individualidades, ¿ok? Por lo cual el anarquismo es imposible. ¿Okay? Y él tiene razón, pues. ¿Okay? Tiene razón, eso es muy bonito. Es un ideal bonito para un muchacho joven. ¿Okay? Pero a la hora de la verdad, a la hora de poner en práctica las ideas, eso no va a ningún lado. Pues. ¿Okay? Entonces, no, Rothbard se declaraba anarquista, ¿no? Pero Rothbard fue asesor del Partido Republicano, ¿no? Y después creó un partido que se llama Partido Libertario, ¿no? ¿Okay? O sea que en el fondo creían también en la organización política, ¿no? ¿Okay? O sea que sus posiciones no son tan, tan radicales como uno se lo imagina, ¿no? ¿Okay? Ok, y el otro personaje de la sexta generación es Kirchner, ¿ok? Y aquí hay que poner las cosas también en claro, ¿no? Kirchner sí es alumno de doctorado de Mises, ¿no? De hecho, aquí va a ocurrir una cosa curiosa, ¿no? Este hombre estaba haciendo él es de origen judío también, ¿ok? Es británico, ¿ok? Y estaba en NYU haciendo el doctorado, ¿ok? Y le faltaba un seminario para completar la parte académica del doctorado y para poder ir a hacer la tesis, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él era profesor de micro, ¿ok? Y bueno, le da curiosidad porque él tiene origen alemán, ¿ok?, aunque viene de Londres, ¿ok? El apellido Kirchner es un apellido alemán, pero está mal escrito, ¿no? O sea, ahí lo escribieron en inglés, pues, ¿ok? Entonces, bueno, se va, él entra al seminario porque este señor que habla inglés de manera, o sea, con acento alemán, ¿ok?, le parece muy curioso, ¿no? Y bueno, y ahí va a ocurrir una cosa muy parecida a la que le ocurre a Hayek, pues. O sea, Kirchner va a sufrir una transformación radical, ¿ok? Es más, Kirchner no se ha muerto, ¿no? ¿Ok? Y es más, el sueño de todos los austríacos
o de buena parte de los austríacos, entre ellos estoy yo, es que a Kirchner le den el premio de la Academia Sueca, ¿no? El que llaman premio Nobel, ¿no? Y no se lo han dado, yo creo que se lo merece, pero todavía a la Academia Sueca no se le ha ocurrido otorgarle el premio a Kirchner, creo que sería buena idea, pero no ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, Kirchner nace en Londres, está en Nueva York, él es rabino, o sea que este sí es un judío practicante, o sea, no es como Mises y como Lachmann, que son judíos agnósticos, este es un judío practicante, y él se inscribe en el seminario de Mises en NYU, va a ser tutoreado por Mises, por lo cual el tutor de la tesis doctoral de Kirchner es Mises, ¿no? Y al graduarse, él consigue ser profesor de NYU, y él va a trabajar en el seminario que fundó originalmente Mises, y Mises va a ser como el jefe, el jefe, ¿cómo se llama? El jefe natural de ese seminario, ¿no? Pero en realidad el seminario ya es de Kirchner, ¿no? Entonces ahí Kirchner va a empezar a fomentar estas ideas entre los jóvenes, ¿ok? Va a tener un grupo nutrido de jóvenes. De hecho, Mises va a tener varios tutoriados, ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Y Kirchner termina siendo el formador de la sexta generación y de la séptima, ¿ok? Y bueno, y después Lachmann entra a sustituir a Mises en ese seminario, ¿no? Por eso es que los tres personajes están muy asociados, ¿no? Fíjense que Rothbard no está en el seminario, Rothbard hizo parte del seminario, pero no se quedó ahí, ¿no? Quien se quedó fue Kirchner, ¿no? Y lo que sí es importante es la visión que nos da Kirchner del empresario, ¿ok? Que complementa la visión que originalmente da Mises en la acción humana, ¿no? Y que al final él es el que tiene ¿cómo se llama? El que tiene la característica de, de ser el que desarrolló la visión del empresario en la escuela austríaca, ¿no? O sea, que la desarrolló totalmente, ¿no? Y por eso es que yo creo que a él deberían de darle el Nobel, pues, ¿ok? Porque por ese trabajo que hizo alrededor de la visión del empresario. Y bueno, y aquí hay que decir una cosa, ¿no? El empresario no es un personaje que parece que haya tenido ¿cómo se llama? Mucho deseo de ser explicado por los economistas, ¿ok? Surge en la época escolástica, ¿ok? Con Pierre-Jean de Olivy, ¿ok? Que es el primero eh, de los escolásticos que toca temas económicos, ¿ok? Y Pierre-Jean de Olivy eh, escribe un tratado de contratos donde aparece el empresario, ¿no? Y él dice que el empresario tiene como características fundamentales el riesgo, o sea, el asumir el riesgo, el tener un conocimiento del trabajo del negocio que ejecuta, el cumplir con sus responsabilidades y el ser organizado. ¿Okay? Esa es la idea que tiene Olivi de un empresario. Y Olivi influencia mucho a dos escolásticos que son San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, ¿no? Que a su vez van a ser los que van a influir en las ideas de la escolástica española, de la escolástica tardía. Y en la escolástica tardía van a ver varios personajes, ¿okay? Está Tomás de Mercado, está Luis Arabia de la Calle y está también este eh, 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 Leiva, ¿ok? Que desarrollan tratados de mercaderes, ¿no? ¿Okay? O sea, que les interesa el tema del empresario, ¿no? Y bueno, y quizá el primer economista que escribe un tratado de economía, que es Cantillon, ¿ok? Habla mucho del empresario en su tratado, ¿no? O sea, para Cantillon el empresario es importante, ¿ok? Y él lo enfoca como un individuo que enfrenta la incertidumbre, ¿no? ¿Okay? Y él llama la incertidumbre al desconocimiento acerca del futuro, ¿no? Eso es lo que caracteriza al empresario según Cantillón, pero también Cantillón dice que el empresario es un tipo que puede quebrar, ¿no? Que puede tomar una decisión equivocada
y terminar fuera del mercado, ¿no? Por lo cual, él no observa un carácter volitivo en el empresario, ¿no? O sea, volitivo en el sentido de que es una voluntad absoluta, ¿no? Un tipo que toma decisiones y transforma radicalmente la sociedad, ¿no? Él no lo ve así, ¿ok? Como efectivamente no lo es el empresario, pues, ¿ok? Quizá el único heredero que tiene el Cantillón en la escuela clásica es Say, ¿ok? Y Juan Bautista Say también ve al empresario como un personaje importante, ¿ok? Lo ve como un individuo conocedor del negocio en el cual está metido, ¿ok? Y lo ve como coordinador de factores de producción, pero no lo ve como un rico, ¿ok? No lo ve como una persona que tiene ya recursos, sino como una persona que es hábil en la creación de recursos, ¿no? Así es como lo ve Say, ¿no? Que es la visión contraria a la de Marx. ¿Ok? Marx ve al empresario como un heredero, ¿ok? Y que no es necesario para el proceso de la producción, ¿ok? De hecho, por eso es que él dice que el empresario en realidad lo que hace es robarle la plusvalía al trabajador. Ah, esto se cayó. ¿Ok? Creo que me desconecté por un momento. Bueno, Marx cree que el empresario es un heredero, ¿ok? No necesario para el proceso de la producción, ¿ok? Y bueno, Marx influencia a Sombart, como habíamos comentado antes, ¿ok? Y Sombart impone la idea de un empresario volitivo, ¿no? De un empresario que sí toma las decisiones y esas decisiones son radicales, ¿ok? Y comprometen a toda la sociedad, ¿no? Y esa es la visión que tiene Schumpeter, ¿ok? Por lo cual Schumpeter deja de ser austríaco, ¿ok? Cuando asume esa posición sombartiana, ¿no?